Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vamos a hablar del tema de la comida, la nourriture et des aliments. Y también vamos a estudiar unos artículos nuevos qui s'appellent les articles partitifs. Así que vamos a empezar con el tema de la comida. La comida, en français, on dit la nourriture. La nourriture y los alimentos se dicen les aliments. Les aliments, on fait la liaison. Así que lo que vamos a ver hoy es un poco de vocabulario, un peu de vocabulaire des aliments principaux de la nourriture en France. Van a tener más vocabulario en el manual a l'unité 5, la unidad 5, si lo quieren consultar. Y hoy vamos a comentar algunas cosas para que vean la prononciación. Vamos a empezar por las bebidas. Las bebidas, en français, on dit les boissons. Les boissons. En las bebidas tenemos primero el agua. El agua se dice l'eau en français. L'eau se escribe E-A-U, que se pronuncia O, como ya saben. Donc l'eau es el agua, et en français, l'eau c'est féminin. Ce n'est pas masculin comme en espagnol, c'est féminin. Así que cuidado con eso. Ensuite, en France, on boit le vin. Le vin es el vino. V corta y N es una nasal, vin. Tiene que ser como si fuera una A nasal, vin. Et le vin peut être rouge, rojo, le vin blanc, blanco, ou le vin rosé, rosado. Donc en France, on boit beaucoup de vin rouge, ¿no? Como saben, con el queso, por ejemplo. Un autre exemple de boisson, c'est le café. Le café, on le boit au petit déjeuner ou après le déjeuner, después del almuerzo, le café. Et une autre boisson, c'est le thé. Le thé, ça se prononce comme en espagnol, pero tiene una H que es muda. Le thé. Y por fin, también se puede tomar la leche. Le lait. Le lait con una T final que no se pronuncia. La leche en français c'est masculin. Al inverso del agua, también cambia de género. El agua se vuelve femenino, en français l'eau, y la leche se vuelve masculino, masculin, le lait. Ahora, para hablar de las comidas, des aliments, ¿no? Primero tenemos el pan, que es un elemento muy importante de los alimentos en Francia. On dit le pain. Le pain se escribe con una nasal y se pronuncia como una A nasal. Le pain se puede comer au petit déjeuner, au déjeuner, au goûter ou au dîner. Pour tous les repas, para todas las comidas, on mange le pain. Siempre una comida está acompañada por un pedazo de pan. Es muy, muy típico. Después se pueden comer la pasta o los fideos. En français, on dit les pâtes. Les pâtes, y tiene un accent circonflexe sur le A qui ne change pas la prononciación. Les pâtes. También está el arroz, que puede ser un acompañamiento. Le riz. Le riz tiene una Z final que no se pronuncia. Autre aliment français qu'on peut manger en entrée, de entrada par exemple, avec le pain, c'est le saucisson. Le saucisson sería el salame y es muy típico comer salame con pan como picada al apéritif o como entrée, de entrada antes de la comida. Ahora, los tipos de carne son le poulet es el pollo, le poulet con una T final qui ne se prononce pas, donc le poulet, la viande es la carne, puede ser de bœuf, de carne de vaca, de porc, de cerdo, de canard, de pato, de lapin, de conejo. En Francia se suele comer bastante pato y conejo, es muy común comer esas dos carnes. Después, le poisson es el pescado, le poisson se pronuncia ce poisson, el pescado con una nasal, son, ¿bien? Y para terminar una comida, después del plato principal, après le plat principal, on mange le fromage. Le fromage avec le pain, c'est très important
y termina todas las comidas en Francia. Va entre el plato principal y el postre. Entre le plat principal et le dessert, on mange le fromage y como vamos a ver, hay millones de variedades de queso, mucha variedad. Así que si van, tienen que comer queso a la francesa, es decir, después del plato principal y antes del postre. Ahora también pueden comer les légumes. Les légumes son las verduras. A no confundirse con los legumbres, no es eso, son verduras. Les légumes. Y les fruits son las frutas. Les fruits. No se pronuncia ni la S final y ni la T. Les fruits. Les fruits et les légumes. Y también están los huevos. Los huevos son les œufs. Les œufs. Los huevos. Ahora si está en singular, on prononce l'œuf. L'œuf con una F al final. L'œuf, les œufs. Así que así se dicen de distintas maneras pour le singulier et pour le pluriel. También tenemos la soupe. La soupe es la sopa y se suele comer mucho en invierno, en hiver, pour l'entrée du repas. Para la entrada de la comida, on mange la soupe. Puede ser une soupe de légumes, puede ser de muchas cosas y se le suele poner también a veces queso o varias cosas para que quede más rica. Donc, la soupe. Y por fin, de postre, en dessert, on peut manger la glace. La glace es el helado. Acá también hay un cambio de género, un changement de genre. La glace en français, c'est féminin, quand en espagnol, c'est masculin. Entonces, cuidado, attention avec le genre de la glace. Y por fin, para untar en el pan o con el salame, on mange le beurre. Le beurre también se puede comer a la mañana, au petit déjeuner, sur les tartines, las tostadas. Le beurre, que se suele comer también mucho siempre con el pan. Así que esos son los alimentos principales que tenemos. Si quieren conocer más alimentos y también sobre les légumes et les fruits, vous avez le vocabulaire dans le manuel. Así que no duden en ir a mirarlo. Ahora, para dar su opinión, pour donner son opinion ou pour donner son avis sur les repas ou la nourriture, on peut utiliser les expressions de goût. Acuérdense que las vimos en la unidad 2 del manual, si las quieren repasar. Les expressions de goût, ce sont des verbes du premier groupe qui sont faciles à conjuguer. Par exemple, j'adore, adoro o me encanta, j'aime, me gusta, je n'aime pas, no me gusta, ou je déteste. J'adore, j'aime, je n'aime pas ou je déteste son las expresiones que les pueden servir pour donner votre opinion sur la nourriture, para dar su opinión sobre la comida. Par exemple, j'adore les bananes, mais je déteste les pommes. J'adore les bananes, mais je déteste les pommes. Me encantan las bananas, pero detesto o odio las manzanas. Ese me que está en el medio de la oración sirve para hacer una oposición, significa pero, y la S final no se pronuncia. Entonces, j'aime les bananes, mais je déteste les pommes. Une autre phrase, j'aime les pâtes, mais je préfère le riz. J'aime les pâtes, mais je préfère le riz. Me gustan los fideos, pero prefiero el arroz. Fíjense que en francés le verbe aimer, de gustar, se conjuga con el sujeto y no con la cosa que me gusta, como ya estudiamos cuando vimos le verbe aimer en un precedente video. Entonces, si es a mí que me gustan los fideos, tengo que decir j'aime les pâtes, mais je préfère le riz. Bien. Un autre exemple, je n'aime pas le poisson, mais j'adore la viande et le poulet. Je n'aime pas le poisson, mais j'adore la viande et le poulet. No me gusta el pescado, pero adoro la carne y el pollo. ¿Ok? Entonces, ese me se usa para hacer una oposición entre dos cosas, una que me gusta y la otra menos o no para nada.
Donc vous pouvez utiliser ces verbes faciles du premier groupe pour exprimer votre opinion. Ahora, para hablar de su alimento favorito, le podemos hacer una pregunta. Quel est votre aliment préféré? Quel est votre aliment préféré? ¿Cuál es su alimento preferido o favorito? Y a eso se puede contestar, moi, je préfère le poulet et les carottes. Moi, je préfère le poulet et les carottes. ¿Y toi? Yo prefiero el pollo y las zanahorias. ¿Y tú? ¿Y vos? Acuérdense que ese moi et toi son pronombres tónicos, les pronoms toniques que sirven para enfatizar la persona, para decir a mí me gusta eso y a ti te gusta otra cosa a lo mejor. Bien, on utilise moi et toi. Et un autre exemple, mon aliment préféré, c'est les frites. Mon aliment préféré, c'est les frites. Mi alimento favorito son las papas fritas. En français, on dit les frites. No sé si saben, pero si miran en el manual, en francés, para decir una papa, on dit une pomme de terre. Une pomme de terre es una manzana, porque une pomme es una manzana de tierra, une pomme de terre. Y para decir papa frita se dice directamente les frites. Donc mon aliment préféré, c'est les frites. Ahora vamos a hablar del tema de las compras, porque ya que saben hablar de los alimentos, podrían ir al supermercado, por ejemplo, o a algún comercio para hacer las compras. En français, on dit faire les courses. Acuérdense, le verbe faire au présent, il se conjugue je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites et ils ou elles font. Donc par exemple, je fais les courses au supermarché. En Francia se hacen las compras au supermarché, dans les commerces de la ville, los comercios que estudiamos juntos, par exemple la boulangerie, la poissonnerie, la boucherie, la pâtisserie, etc. ¿Se acuerdan? Y también se pueden hacer las compras, faire les courses au marché. Le marché es el mercado y es algo muy común que era de antes, que era algo antiguo que ahora vuelve a ser de moda. Hay mercaditos que se instalan en las plazas, dans les places et dans les rues des villes ou des villages, en los pueblos también, y ahí se venden productos locales con productores de la región o de la zona que vienen y un día a la semana van en cada ciudad de la zona para vender sus productos. Entonces toda esa movida más ecológica, más cercana, le gusta mucho a los franceses y entonces por esa razón mucha gente va a faire les courses au marché para tener productos frescos y productos de la zona. También hay una moda ahora, une mode, c'est les produits biologiques, ou l'abréviation les produits bio. Les produits bio son productos ecológicos, se podría decir de huertas orgánicas, que son supuestamente más sanos, que no usan pesticidios, etc. Y como los franceses dan mucha importancia a la calidad, a la qualité des produits, por esa razón van a comprar muchos productos biológicos, les produits biologiques. Y hasta hay comercios ahora que se especializaron en ese comercio de productos biológicos. Se dicen magasins bio, locales bio. Así que esa es una moda muy fuerte ahora en France y seguramente si la visitan la van a poder conocer y poder comprar ces produits biologiques. Maintenant, nous allons étudier les articles partitifs. En espagnol, ça signifie los artículos partitivos. Ces articles, ils servent à exprimer une quantité non définie, indéfinie, ou une catégorie d'aliments ou de nourriture. Sirven para hablar de una cantidad indefinida o de una categoría de alimentos o de comida. Y no tiene un equivalente en castellano, porque no se usa directamente nada en el castellano,
Pero en francés, acuérdense que es muy importante y muy obligatorio tener siempre un artículo, el que sea, pero cada sustantivo tiene que estar acompañado por un artículo. Par exemple, juntos estudiamos les articles définis, qui sont le, la ou les, les articles indéfinis, qui sont un, une ou des, et les articles contractés, par exemple du, de la ou au et à la. Así que ahora vamos a ver estos nuevos artículos, les articles partitifs, que nos van a servir para hablar de cantidades de comida o de alimentos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si digo en español, en castellano, tengo que comprar harina. Antes del sustantivo harina no se usa ningún artículo. Directamente tengo que comprar harina. En français, c'est imposible. Tiene que haber un artículo y como harina es algo en general indefinido, es una categoría de alimento, une catégorie d'aliments, on utilise dans ce cas, en este caso, un article partitif. Así que vamos a ver juntos cuáles son. C'est très facile, ils sont trois. Pour le masculin singulier, on utilise l'article du. Par exemple, du pain. Du pain significa pan en general. Du pain. Tengo que poner ese artículo du porque si no, si digo solo pain, va a quedar muy raro y muy poco natural en francés. Después, pour le féminin singulier, on utilise l'article de la confiture, par exemple. Du pain pour le masculin, de la confiture pour le féminin. La confiture es el dulce, mais en français, dulce c'est féminin, la confiture. Donc du pour le masculin et de la pour le féminin. Ahora, si el sustantivo que tengo que usar empieza por una vocal o una H, como ya saben, tanto para masculino o femenino, on utilise l'article de, del, o sea, de con L apostrophe pour faire la liaison. Par exemple, avec un substantif masculin, on dit de l'ananas. De l'ananas, que sería ananas. Okay? Et pour un nom féminin, on utilise de l'eau. De l'eau sería agua. Agua en général, pero con ese artículo, l'article partitif. Donc ça, c'est pour le singulier. Maintenant, pour le pluriel, il y a un seul partitif qui va pour le masculin et pour le féminin. C'est l'article de. L'article de, en général, va tanto para masculino como para femenino. Par exemple, des fruits. Des fruits, en espagnol, la traduction sería frutas. No tendría artículo, mais en français, des fruits. También puedo decir des légumes ou des bananes. Lo que sea, pero lo tengo que acompañar con ese de si es plural. Así que para resumir, tienen trois articles partitifs. Pour le masculin singulier, du. Pour le féminin singulier, de la. Et pour le pluriel en général, de. Ahora, como siempre, si el sustantivo empieza con vocal o con H, se usa del, cuando es singular. Si c'est pluriel, on utilise de dans tous les cas, en todos los casos. Así que ahora vamos a ver juntos algunos ejemplos de cómo se usa concretamente esos partitivos, ces articles partitifs. Par exemple, on dit le midi, je mange de la viande. Je mange de la viande avec des petits légumes. Le midi, je mange de la viande avec des petits légumes. En espagnol, la traduction sería al mediodía como carne, en général, con verduritas, des petits légumes, en général. Pero en francés tenemos que poner esos artículos. De la viande, des petits légumes. No puede ser sin artículos, ¿ok? Un autre exemple, nous mangeons du gâteau pour le goûter. Nous mangeons du gâteau pour le goûter. Nosotros comemos torta para la merienda. Le gâteau en français, c'est masculin. No es femenino como la torta, sino que on dit le gâteau, c'est masculin. Donc on utilise le partitif du.
On mange du gâteau. Un autre exemple, vous avez de l'huile d'olive. Vous avez de l'huile d'olive. Tiene aceite de oliva. En espagnol, aceite de oliva no tiene artículo. En français, oui, parce que c'est une catégorie d'aliments, de l'huile d'olive. Y último ejemplo, vous voulez des cerises au dessert. Vous voulez des cerises au dessert. Quieren cerezas de postre. Vous voulez des cerises, parce que cerezas está en plural. Au pluriel, on utilise le partitif de. Así que acuérdense, si van a querer necesitar hablar de un alimento en general sin precisar su cantidad, para hablar de la categoría, de algo que tienen que comprar, se usan les articles partitifs. Ahora hay un solo caso que no se usan les articles partitifs, c'est quand on utilise le verbe aimer. Le verbe aimer, degustar, que vimos recién, que nos podía servir pour donner une opinion sur des aliments ou sur des plats, sobre platos. Avec le verbe aimer, on n'utilise pas les articles partitifs, mais on utilise les articles définis. Los artículos definidos, que son le, la ou les. Acuérdense. Par exemple, j'aime beaucoup le pain et l'ananas. J'aime beaucoup le pain et l'ananas. En vez de decir du pain, que sería le partitif que tendría que ir, on dit le pain, y en vez de decir de l'ananas, on dit l'ananas. On utilise les articles définis y es el único caso con este verbo en particular, le verbe aimer, que se va a usar así les articles définis en vez des articles partitifs. Bien. Ahora con el caso de la frase négative, a la negación. Cuando se usa una frase negativa con una cantidad así indefinida o una categoría, on utilise toujours pas de. Pas de, se usa siempre pas de ou pas de apóstrofe si va con una vocal. Ahora vamos a ver ejemplos para que se entienda. Par exemple, si tenemos la frase il y a du pain. Il y a du pain. Significa hay pan en general. Il y a du pain. À la forme négative, on dit il n'y a pas de pain. On remplace le partitif du par de. Il n'y a pas de pain. Que el sustantivo sea masculino, femenino o plural, se usa siempre pas de. Pas de, ok? Un autre exemple, je veux de l'ananas. Je veux de l'ananas. Quiero ananas. Bien. À la forme négative, on dit je ne veux pas d'ananas. Je ne veux pas d'ananas. Avec des apostrophes parce que ananas commence par une voyelle. Ok? Donc, que sea masculin, féminin, pluriel, on dit pas de ou pas avec des apostrophes si c'est une voyelle. Ahora miren, en esta tabla tenemos varias oraciones para que se entienda mejor con varios ejemplos. Par exemple, une phrase affirmative simple, j'achète du pain. J'achète du pain avec le partitif du. À la forme négative, on dit je n'achète pas de pain. Je n'achète pas de pain. On remplace le du par de. Un autre exemple, nous achetons de l'huile. Nous achetons de l'huile. Compramos aceite. À la forme négative, on dit nous n'achetons pas d'huile. Nous n'achetons pas d'huile. Acá le pusimos des apostrophes parce que huile, aceite, ça commence par un H. Un autre exemple, tu as de la confiture. Tu as de la confiture. À la forme négative, on dit tu n'as pas de confiture. On remplace le de là par de. Tu n'as pas de confiture. Y último ejemplo, il faut des boissons fraîches. Il faut des boissons fraîches. Hay que comprar o necesitamos bebidas frescas. À la forme négative, on dit il ne faut pas de boissons fraîches. On remplace le de, le partitif, par de à la forme négative.
Así que ahora saben usar ces articles partitifs, los pueden usar para muchas cosas, como por ejemplo pour la liste des courses, la lista de las compras, pour aller au supermarché ou dans les commerces ou au marché de la ville. También los pueden usar para hablar de una receta, d'une recette. Si necesitan aceite, sal, etc., se puede decir de l'huile, du sel, etc. Se usan ces articles partitifs. Cerramos este video sobre los alimentos y les articles partitifs. Acuérdense que los pueden usar para unas recetas o para ir de compras, pour faire les courses.